Intoxicación de manera directa e indirecta. La intoxicación se refiere a la exposición a sustancias tóxicas que puede provocar efectos adversos en la salud. Esto puede incluir intoxicaciones directas por ingestión, inhalación y contacto directo. Y las indirectas puede ser a través de alimentos contaminados, agua o incluso por contacto con personas intoxicadas. La importancia de esto es que la intoxicación es un problema de salud pública que afecta a millones de personas anualmente y puede tener consecuencias graves o incluso fatales. Nuestro organismo en forma constante se encuentra en contacto con innumerables sustancias químicas, los que pueden ingresar por ingestión, inhalación o absorción a través de la piel y mucosa intestinal. Estas sustancias pueden o no causar daño dependiendo de la concentración y su transformación en los tejidos de nuestros organismos, los que han sido denominados genobióticos. Cada genobiótico es sometido a procesos de transformación, esto con la finalidad de hacerlos menos dañinos. A este proceso se le conoce como metabolismo de genobiótico. La mayoría de estos compuestos se metabolizan principalmente en el hígado. Existen dos tipos de intoxicación que ya les había mencionado anteriormente. 1. La intoxicación directa, que tiene 3 puntos. 1. Ingestión, consumo de alimentos o líquidos contaminados como alimentos en mal estado o productos químicos. 2. La inhalación de gases tóxicos como monóxido de carbono o vapores de productos químicos. Y número 3, el contacto, que viene siendo la exposición de la piel o los ojos a sustancias tóxicas como ácidos o álcalis. El número 2 de intoxicación es la indirecta, que también cuenta con 3 puntos. 1. Contaminación cruzada, que viene siendo la ingestión de alimentos o agua contaminados por bacterias o químicos. Número 2. Bioacumulación, acumulación de toxinas en organismos vivos que luego son consumidos por humanos, por ejemplo, el mercurio en peces. Y número 3, exposición pasiva, que es el contacto con personas que han estado expuestas a toxinas. Ejemplo, contacto con ropa contaminada. La toxicidad indirecta, en esta abarcan las toxinas endógenas, las cuales son sustancias elaboradas en nuestro organismo, ya que este fue creado de órganos excretores que ayudan a mantener un perfecto equilibrio. Dentro de estas entran las sustancias tóxicas endógenas vegetales y las endógenas de tipo animal. Un ejemplo de este son las de origen marino, que son causadas por ingerir pescados y mariscos que se alimentan de algas productoras de toxinas, las que nos producen intoxicaciones que pueden ir de leves o de mayor consecuencia. En las toxinas exógenas entran los contaminantes biológicos. La intoxicación por alimento puede ocurrir cuando las bacterias dañinas, también llamadas patógenas, se propagan a los alimentos que consumimos. Si existen condiciones ideales para el crecimiento bacteriano, la bacteria puede acelerar su crecimiento. Un ejemplo de este podría ser algunas bacterias como la Clostridium botulinum, la Salmonella y el estafilococo. Mencionaremos algunos ejemplos de toxinas endógenas. En cuanto a las vegetales, existe la cafeína, alcaloide de la familia de las metilxantinas, cuyos metabolitos incluyen teofina, teobromina, paraxatina. Estos alcaloides son estimulantes del sistema nervioso central, diurético leve. Los efectos de la cafeína incluyen inquietud, insomnio, dolor de cabeza, mareos, ritmo cardíaco y ansiedad. En cuanto a las toxinas de tipo animal, mencionamos anteriormente
que mencionamos anteriormente se encuentra la sacitoxina. Se almacena en peces por la ingesta de algas que producen toxinas. Los síntomas aparecen después de los 30 minutos de la ingesta, los cuales son adormecimiento de labios, lengua, yema de los dedos, pierna, brazos y cuellos, falta de coordinación muscular, problemas respiratorios y muerte por paro respiratorio, esto después de las 2 a 12 horas. Cada año aproximadamente 48 millones de personas en los Estados Unidos se intoxican por alimentos, a lo que también nos referimos como enfermedades transmitidas por los alimentos. Sucede cuando gérmenes como por ejemplo virus, bacterias y parásitos o toxinas, venenos, producidas por ellos entran en los alimentos que comemos. Los alimentos pueden contaminarse con microbios dañinos antes de comprarlos o en casa si no se manipulan o cocinan adecuadamente. Como resultado, la intoxicación por alimentos pueden afectar a familias individuales o pueden ser parte de brotes más grandes. Síntomas de intoxicación por alimentos. Los síntomas de intoxicación por alimentos se suelen parecer a los de otras enfermedades intestinales: calambres abdominales, náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Pero si su hijo y otras personas que han comido el mismo alimento tienen los mismos síntomas, lo más probable es que el problema sea una intoxicación por alimento. Algunos de los gérmenes y otras fuentes de intoxicación por alimento incluyen los siguientes: Salmonella. La bacteria Salmonella, hay muchos tipos, es una de las principales causas de intoxicación por alimento en los Estados Unidos. Los alimentos contaminados con mayor frecuencia son la carne cruda, incluida el pollo, los huevos crudos y poco cocidos, y la leche sin pasteurizar. Afortunadamente, la salmonela muere cuando los alimentos se cocinan bien. Los síntomas causados por la infección por salmonela generalmente comienzan entre 6 y 48 horas después de comer y pueden durar 7 días. Otras fuentes de intoxicación por alimentos. La intoxicación por alimentos también puede ser causada por hongos venenosos, productos de pescado contaminados y alimentos con condimentos especiales. A los niños pequeños no les gusta la mayoría de estos alimentos, por lo que lo comerán muy poco. Sin embargo, sigue siendo muy importante ser consciente del riesgo. Los tratamientos para la intoxicación por alimentos. La mayoría de los niños con enfermedades transmitidas por los alimentos mejorarán por sí solos tras una breve pausa en la ingesta de alimentos y bebidas. Los bebés pueden tolerar de 3 a 4 horas sin alimento ni líquido, los niños mayores de 6 a 8. El tratamiento depende de la afección y del tipo de intoxicación por alimento. Informe al médico de los síntomas, qué alimentos ha ingerido recientemente y dónde los consiguió. Si está deshidratado, la reposición de líquidos es fundamental. A veces los antibióticos son útiles, pero solo si se conocen las bacterias específicas. Los antiespasmóticos ayudan si la enfermedad se debe a una reacción alérgica a algún alimento, toxina o condimento. Recuerde, afortunadamente la contaminación y la intoxicación por alimentos se puede prevenir con algunas pautas básicas. En México existieron casos impactantes de intoxicación directa e indirecta. Uno de ellos fue la intoxicación por consumo de metanol en Puebla en el 2020. En mayo del 2020, al menos 42 personas murieron en Puebla tras consumir alcohol adulterado con metanol. Este tipo de intoxicación es particularmente peligrosa porque el metanol es altamente tóxico y puede provocar ceguera o la muerte. Durante la pandemia de COVID-19, la venta de alcohol aumentó debido a la escasez y el aumento de precios de bebidas alcohólicas legales. Muchos consumidores no sabían que estaban bebiendo una sustancia peligrosa. Este caso resaltó la falta de regulación en la venta de alcohol y la necesidad de mayor vigilancia por parte de las autoridades para evitar la distribución de productos peligrosos. Envenenamiento masivo por pesticidas en Chiapas 2019.
En el 2019, en una comunidad rural de Chiapas, más de 100 personas, incluidos niños, resultaron intoxicadas por la exposición a pesticidas utilizados en los cultivos cercanos. Se reportan casos de vómitos, mareos y dificultad para respirar entre los afectados. La causa, el uso de indiscriminado y sin la protección adecuada de pesticidas en la agricultura. Es un problema recurrente en áreas rurales en México. En este caso, la exposición fue indirecta, a través del aire y posiblemente del agua contaminada. Impacto. Este evento puso en evidencia la falta de capacidad y medidas de seguridad en el uso agroquímico, así como la necesidad urgente de regularizaciones más estrictas en su manejo. Consecuencias a largo plazo. Secuelas físicas y neurológicas, daño permanente en órganos, problemas cognitivos y desarrollo de enfermedades crónicas, impacto psicológico, ansiedad, estrés postraumático en casos graves de intoxicación. Implicaciones sociales y económicas, costo para los sistemas de salud, pérdida de productividad laboral e impacto en comunidades afectadas. Tratamiento y prevención. Número 1. Primeros auxilios. Contacto inmediato con un centro de intoxicaciones. Administrar carbón activado en caso de ingestión, si es indicado. Evitar inducir el vómito a menos que sea recomendado por un profesional. Número 2. Tratamientos médicos. Antídotos específicos para ciertas toxinas. Soporte vital, oxígeno, líquidos intravenosos, ventilación asistida y número 3, la prevención. Almacenamiento seguro de productos tóxicos, educación sobre el uso correcto de medicamentos y productos químicos y contacto de la calidad del agua y alimentos. Y por último, la conclusión, la importancia de la conciencia pública. Aumentar la educación y la prevención para reducir las incidencias de intoxicaciones. Papel de regulación. Mejorar las normativas de seguridad para productos químicos y alimentos y reforzar la vigilancia de salud pública.